compartir con usted algo que a veces nos pasa en el andar de la vida y tiene que ver con aquellas realidades cuando algo acaba antes de tiempo o por lo menos peligra antes de tiempo. Y a partir de ahí tratar de caminar y encontrarle la vuelta para ver qué y cómo podemos caminar en fe y en la confianza en Dios para que las cosas no sean así, sino que podamos ir por mucho más de lo que Dios tiene con nosotros. Hay cosas en el andar de la vida, supongo que le debe pasar a usted también, que comienzan espectacularmente bien. Hay cosas que parece que vamos a ir y vamos a crecer y nos vamos a desarrollar y nos vamos a comer el mundo y todo va a ir para adelante. Parece que nada nos va a poder detener, pero hay ciertas circunstancias que parece que por más que empezamos bárbaro, que empezamos muy bien, las cosas no van tan bien como parece después de un tiempo. He visto, y seguro usted también, equipos deportivos que de repente arrancan un torneo con todo el entusiasmo y usted puede observar el ánimo pronto que tienen los periodistas al hablar de ese equipo y de todo lo que puede llegar a ser, pero de repente parece que por allá, por mitad de camino, empieza como a desinflarse y algo que comenzó realmente bien y con mucha expectativa no está funcionando del todo. Falta de motivación, quizás cansancio de los jugadores, en definitiva, algo que comenzó bien no está avanzando del todo bien. Probablemente puede ser que tu historia tenga que ver con que tu matrimonio comenzó muy bien, con grandes expectativas, con proyecto de vida juntos, pero la verdad que capaz en el día de hoy está medio peleándola en circunstancias y parece que aquello que comenzó bien hoy ya no está tan bien. Hay ciertos proyectos en nuestra vida que más de una vez comienzan muy bien. Hay proyectos laborales donde de repente parece que le encontraste la vuelta, encontraste algo que produce una muy buena remuneración. Y va todo bárbaro, pero a veces hay algo que lo está deteniendo, hay algo que no termina de hacerlo funcionar, hay algo que no está andando bien. Algo comenzó bien, pero no necesariamente está andando bien. Es más, hay situaciones de fiesta que arrancan muy bien, pero de repente en algún momento de la fiesta no están tan bien. He participado de alguna que otra fiesta y recuerdo cuando estaba en el primer ministerio allí en La Madrid, estábamos felices de la vida porque unos chicos se iban a casar. De hecho, estábamos a punto de celebrar la ceremonia y luego que habíamos empezado la ceremonia y que había comenzado la ceremonia y como es costumbre de los pastores intentar tener un bosquejo para poder seguir la línea de lo que estamos hablando, ese día no era la excepción. Y en medio de intentar seguir el bosquejo para caminar en esa ceremonia de bodas, se nos cortó la luz. Y cuando se cortó la luz adentro mío, entre otras cosas, dije, ay, 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 ay. Y ahora tengo que apelar a mi memoria para ver cómo seguimos. Pero curiosamente me di cuenta que casi en pocos minutos nos transformamos, casi le diría, en apariencia exterior, en una sesión espiritista. Porque entraron los muchachos a buscar desesperadamente en una de las cocinas, una cocina que teníamos al costado, velas. Y encontraron los fósforos con los cuales encendíamos la cocina para preparar diferentes cosas. Y empezaron a prender velas y uno tenía una vela, el otro al otro lado y se había armado una sesión de velas por todos lados y en vez de cazarlos parecía que los estaba velando a los muchachos. Imprevistos, cosas que surgen, arrancó bárbaro, arrancó muy bien y no terminó tan bien. Parece que ese tipo de cosas en algún sentido me persiguen porque un año anterior a esto que le acabo de decir, que fue lo más relevante, oficiando la bendición de otros muchachos, estaba yo parado al aire libre en lo que se llamaba el General La Madrid del Galpón de Máquinas y yo estaba allí oficiando la ceremonia y comencé a observar que por allí atrás empezaron a venir unos relámpagos importantes. Y ya de repente, por la mitad de la ceremonia, el aire cambió. Y ya se podía oler el chaparrón. Y para esto no solo lo estaba viendo yo, sino que lo veían los novios y lo veían la madre del novio que estaba viendo hacia el costado también. Y en determinado momento me empieza a hacer con la manito de acá. No le entendí el gesto, ¿verdad? ¿No? Usted me lo entendió. Entonces digo, ¿cómo hago? Tengo que avanzar rápido, me tengo que apurar. Y en medio del imprevisto empecé a hablar mucho más rápido de lo que habitualmente hablo y en la oración oré rápido por ellos y les dije, bueno, esta es la Biblia que les regala la iglesia, media vuelta, den su beso, chao. Y no terminaron de salir de la alfombra roja, o sea, 20 metros posteriores.
Y diluvió, y todos corriendo y desesperados porque el salón era enfrente y otros metiéndose a una camioneta, una Traffic que yo tenía, y ahí adentro de la Traffic amontonados para no mojarnos. Imprevistos. Cosas que comenzaron muy bonitas, muy bien arregladas, muy bien ordenadas, pero que no necesariamente terminaron bien o enfrentaron en el proceso algún problema, alguna dificultad. Hablar de fiestas y de imprevistos es lo que quiero en esta noche caminar, porque me interesa muchísimo ver los imprevistos que surgieron en una de las bodas de las cuales participó Jesús, y fue donde Jesús hizo el primer de los milagros, allí las bodas de Canaán. Acompáñenme en la lectura en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Dice así la palabra de Dios en ese lugar. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Una historia curiosa donde surgen ciertos niveles de imprevisto, ciertas cosas que han comenzado muy bien. Sería largo contarle todo lo que era el proceso de desarrollo de una boda en aquella época, pero la realidad es que las bodas no eran como ahora, que de repente se casan tipo 9, 10 de la noche, bajo el marco de la bendición de Dios, y empieza la fiesta y para las 5, 6 de la mañana terminó la fiesta. Allá la fiesta duraba entre 4, 5, 6 y hasta 7 días, de acuerdo al poder económico que tenían, sobre todo la familia del novio. Entonces estamos hablando de que eran tiempos largos e importantes de festejo. No era una poca cosa la boda. Hoy no lo es, en aquella época tampoco lo era más relevante aún. Ahí fue Jesús después de haber convocado a algunos de sus discípulos y se los llevó de fiesta, se los llevó a la boda. No se los llevó a un retiro espiritual, no se los llevó a apartarse, a orar por el mundo y las necesidades del mundo, sino que curiosamente se los llevó a una fiesta, se los llevó a una boda. Pidió que lo acompañaran a esa boda al cual lo habían invitado. Me pregunto, el infortunio que vivieron estos, el infortunio que les pasó, se habían quedado sin vino. Básicamente en la antigüedad había una bebida que era el agua, y otra bebida espirituosa que era el vino y la sidra, no había más, pero mayormente agua y vino. Entonces, si no había vino, estamos con serios problemas para poder seguir disfrutando de la fiesta. No era solamente porque sin dudas el vino podía producir cierto nivel de alegría, como también lo produce hoy, sino era porque había que beber eso. Y resulta que faltó el vino. Nos cuenta la Biblia que faltó el vino. No había más que tomar, no había más bebida, no había nada más para poder seguir tomando en medio de días de festichola o de fiesta o de bodas. ¿Por qué se les acabó el vino? Me lo pregunté, y charlando sobre el asunto y meditando en el pasaje y en las cosas que a usted y a mí nos pasa, porque de eso se trata la palabra de Dios, es no tenerla lejos y distante, sino traerla cercana y aplicable a nuestra vida. Cuando eso sucede es que las cosas realmente las podemos hacer mejores. ¿Qué les pasó? ¿Por qué algo se acaba antes de tiempo? ¿Por qué se les acabó el vino? Me dije algunas cosas que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros en ciertas fiestas. ¿Faltó planificación? Podría ser. ¿No tuvieron en cuenta cuánto iba a durar la fiesta?
Y esa razón hizo que quizás adquirieran menos vino del que debían tener para todo el desarrollo de la fiesta. Pienso, fueron descuidados. Sirvieron muy rápidamente el vino y la gente empezó a ingerir y avanzar, y de repente en el proyecto de la planificación habitual de una fiesta lo terminaron antes de tiempo. Me lo pregunto, ¿le erraron en el cálculo? ¿No calcularon bien el precio de lo que significaba? Quizás no tuvieron en cuenta el nivel de los invitados o el número de los invitados. Y pensando en esto, mi hermano, mi hermana, de las cosas que a veces acaban antes de tiempo, me pregunto, ¿por qué hoy quizás en tu vida parece que tu matrimonio está zozobrando antes de tiempo o está teniendo cierta escasez? ¿Por qué será que aquel proyecto económico que entendimos que Dios lo quería, que avanzaste, que creíste, que oraste, hoy parece que zozobra o hoy parece que se está agotando? ¿Por qué parece que se terminó el vino en el andar de tus días? ¿Por qué se parece que se terminó el vino en lo laboral, en lo económico, en lo familiar, en lo relacional? ¿Por qué parece que se terminó el vino? Me hago las mismas preguntas o llego a las mismas conclusiones. ¿Planificaste bien? ¿Será que hubo falta de planificación a la hora de comenzar un negocio y de repente las cosas no salieron bien, la macroeconomía se modificó, no estuviste atento al asunto y no pudiste mudar el tema de la manera apropiada y hoy quizás estás zozobrando, quizás no calculaste los costos o no calculaste lo que significaba tener ese emprendimiento? Fue muy bueno, fue muy lindo, avanzamos rápido, pero parece que el vino se te acabó. ¿Será que a veces a la hora de entrar en esta entidad sublime que Dios establece para el hombre y la mujer llamada matrimonio, será que algunas veces no hacemos los verdaderos cálculos que tendríamos que hacer y las verdaderas planificaciones del precio que hay que pagar y después nos encontramos con que no terminamos de saber qué hacer cuando se nos acaba el vino o cuando aparecen frases que escucho a diario o semanalmente como se me acabó el amor, no confío más? ¿Será? ¿Será que a veces el vino se agota porque de repente no tuvimos en cuenta lo que significa caminar realmente en eso? Que según la Biblia en el pasaje que estamos fue una fiesta, una boda, pero en la práctica cotidiana de todos los días significa lágrimas porque el matrimonio no funciona bien, lágrimas porque el comercio no te están dando bien, lágrimas porque la economía no está caminando como debería, lágrimas porque la relación con ese amigo, con esa persona allegada hoy no está igual. ¿Será? Camino en el texto que acabamos de leer y digo, veo soluciones de parte de nuestro Dios. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo hago para encontrarle la vuelta a la vida y que aunque no tenga más vino, aunque ya me doy cuenta que el vino se acabó, que no tengo posibilidad de volver a seguir caminando como veníamos en festejos, sino que de repente corre riesgo de que la boda se termine, de que la fiesta no funcione más? ¿Qué solución hay? Lo primero que encuentro en este pasaje es donde no está la solución. Mis hermanos, dice la Biblia ahí que en ese lugar, habían 6 tinajas de piedra que eran usados en los rituales para purificación de los judíos. Pero nos dice que estaban vacías. Eso a mí me enseña que la solución nunca va a estar en rituales religiosos vacíos. Eso me enseña que nunca va a estar en los rituales religiosos, por más aparentemente buenos que sean, con tinajas vacías. Eso me muestra que no está solamente en que vos te afilies a un estado religioso o participes de una congregación local o vengas a un culto determinado, aunque todo eso puede producirte cierto bienestar. La realidad es que si eso es simplemente práctica cotidiana de que el domingo tenés que venir o el jueves tenés que venir o porque tenés que venir a la barca y de repente está está vacío de contenido real, entonces estamos en serios problemas porque ahí no vas a encontrar la solución. Como nunca antes en el cristianismo, en la historia de la iglesia evangélica, como nunca antes se están viendo tristemente matrimonios rotos, tristemente hijos de creyentes que quizás están muy bien constituida la familia, desviándose hacia ciertos niveles de pecado, como nunca antes.
¿Será, y me lo pregunto, y se lo pregunto a usted y reflexionemos juntos en función de esta palabra, será que muchas veces nuestra práctica de asistir, de participar y de sumarnos a una congregación local será como esas tinajas vacías que se usaban en los rituales para la purificación de los judíos? ¿Será que cuando quiero venir y recibir algo, yo mismo me siento vacío porque estoy simplemente asistiendo a algo que tengo que venir y no estoy prestando atención a que hay toda una estructura montada de parte de Dios para bendecirme, para prosperarme, para sacarme del asunto? No me estoy dando cuenta que en medio de la fiesta Jesucristo sigue estando presente. No estoy prestando atención que por ahí entre los invitados también está Jesucristo, que puede ser, o es mejor dicho, la única respuesta y solución a mi conflicto. ¿Será que a veces nos encontramos con estas realidades de creer encontrar la solución en rituales de religión vacía? Hablo de lo que nos toca a nosotros, pero sería, por supuesto, más necesario hablar también de lo que muchas veces practicamos. Hombres, mujeres que asisten o quieren buscar a Dios, pero de repente en el proceso consultan a un hechicero, consultan a un parapsicólogo, se hacen leer las manos, hacen que le lean la suerte. Y usted dice, esto no pasa, pasa más seguido de lo que parece. Sigue siendo religión hueca, vacía, muerta como esas tinajas. No vas a encontrar respuestas ni soluciones ahí. Ahí no está la solución a que vuelvas a tener vino. Ahí no está la solución a tu matrimonio. Ahí no está la solución a tu trabajo o a tu economía. Ahí no está la solución a tu salud. En el medio de la fiesta, uno de los invitados, curiosamente, era el Rey del universo, era el Señor de los señores, era Jesucristo mismo. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, la solución siempre está en primer lugar en que lo invites a Jesús a ser parte del asunto. Dice la Biblia allí en el versículo 2, en el 1 dice que estaba María, pero en el 2 dice que estaba Jesús y sus discípulos que habían sido invitados también. Pregunto, ¿qué hubiese pasado de esta boda si por alguna razón, no nos dice la Biblia si eran familiares, amigos, vecinos o qué, pero por alguna razón el novio o la novia o algún familiar no lo hubiese invitado a Jesús? ¿Qué hubiese pasado de esta boda en Canaán si Jesús no estaba como uno de los invitados? Usted ya sabe muy bien, la fiesta se terminaba inmediatamente cuando se acabó el vino. Bueno, muchachos, como decía mi mamá, cuando ya llegaba hora de que algún amigo se vaya o alguna mamá de un amigo, decía, bueno, calabaza, calabaza, cada cual para su casa, ¿verdad? Entonces había que levantar campamento y ya era hora de irse a su casa porque ya no daba más para jugar con ese amigo. Creo que la frase del maestresala hubiese sido parecida, bueno, se acabó el vino, así que taza a taza, para no decir calabaza, porque no sé si había, cada cual para su casa. Pero Jesús estaba invitado. Pero Jesús era parte de los invitados. Invitar a Jesús a ser parte de la fiesta es hacer parte de tu vida, parte de tu matrimonio, parte de tu economía, parte de tu trabajo. Aquellos que alguna vez hemos organizado algún nivel de fiesta, ¿sí? Llámese de 15, o ya me va a tocar, bueno, dice la fiesta de nuestro casamiento y la de 15 de mi hija. Empezar a hacer la lista de invitados es todo un tema, ¿o no? Y la nena te dice, ay no, pero quiero invitar a este. Y cuando vos ves la lista de la nena, son 255. Y no está la familia. ¿Verdad? Entonces tenés que empezar a agarrar con un liquid paper para ser moderno y entras a decir, mi amor, no. No. Y entramos en una negociación porque es todo un tema. Ni hablar si por esas cosas de la vida algunos familiares no están del todo en paz con los otros y tenemos que armar las mesas. ¿Verdad? Otro tema. En la lista de los asuntos de tu vida podés sacar a cualquiera, mira. Pero por favor nunca dejes de invitar a Jesucristo a todo lo que sea el desarrollo o los proyectos de tu vida. Él tiene que ser el primero de los invitados. El primero en estar en la lista tiene que ser Jesucristo.
Por eso a veces charlo con personas que me dicen, bueno, pastor, sí, ya nos vamos a casar, pero vamos a hacerlo por el civil porque después queremos hacer fiesta. Entonces cuando hagamos la fiesta lo vamos a invitar a usted para que venga a oficiar la ceremonia. Y curiosamente, aunque cumplen con la ley, no terminan haciendo las cosas bien porque justamente el personaje principal que tiene que estar, que se llama Jesucristo, después de haber firmado y puesto el gancho en la ley, no está, no lo invitan. A muchos les he dicho, pero escúchame, haz la fiesta cuando quieras, pero ¿sabes qué? Después del civil avísame, voy a tu casa y oro por vos. Después del civil, ¿sabes qué? Pasá por mi oficina y oro en la oficina por ustedes. Pero no pueden dejar sin invitar a Jesucristo. Quizás eso con el matrimonio, pero en lo que es laboral, en lo que son proyectos económicos, proyectos de amistad, no podés dejar afuera a Jesucristo. Justamente si lo dejás a Él es como dejar afuera del equipo el que mejor juega. Algunos capaz antes me escucharon, pero cuando hacíamos la forma que sea, ¿no? La pisadita, ahí está, no me salía. ¿Se acuerdan? Cuando nos poníamos uno enfrente del otro y teníamos que ver para ver quién empezaba a elegir. Entonces íbamos con la pisadita y uno saltaba y el otro hacía el paso y después empezaban a hacer con la puntita. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿no? ¿Tan viejos hoy? ¿Algunos se acuerdan de esa? ¿O es del barrio? ¿O hacían piedra, papel o tijera? ¿Qué hacían? ¿Pan y queso? Ah, eso era pan y queso. Pan, queso, huevo frito. ¿Me está agarrando un hambre? O sea, discúlpeme, ya como que me pensé en el omelette. Y había que ganar ese momento. Ese momento no lo podíamos perder porque justamente lo teníamos ahí al que mejor jugaba, entonces a ese había que elegirlo. Y el primero. Entonces se armaba, la primera discusión era, no, que vos hiciste, que pisaste mal, que no sé qué, que hiciste así, que hiciste así, que eso fue trampa. Y ni siquiera estábamos jugando todavía. Pero ya nos peleábamos porque era eso fundamental para poder elegir. Nosotros, cuando era chico teníamos, bueno, no tan chico, ya en la secundaria, a uno que le decíamos el negro, porque era negro, ¿verdad? O sea, inteligente el apodo que le pusimos al negro. El negro Ramírez, había que elegirlo al negro. El que elegía al negro ganaba, porque era el que de verdad jugaba bien al fútbol. Entonces, teniéndolo al negro del lado nuestro, ya era más que suficiente para ganar. No importaba cuántos otros jugadores había. Llegaba un momento donde vos ya estabas... ¿Viste? Estaban los otros que jugaban horrible, que nadie los quería elegir, pero estaban ahí esperando. Alguna vez nos tocó estar de ese lado, ¿no? Si este no sabe jugar nada, y ahí están esperando. Bueno, llévatelas todas, esos cuatro llévatelos, llévatelas. Total, yo ya tengo al negro Ramírez, llévatelo. Porque en el juego de la vida podés elegir cualquiera. Pero si no elegís a Jesucristo como el personaje central de tu equipo, entonces pueden ser multitud, pero tu equipo no gana. Porque a Jesucristo lo tenés que invitar a ser parte de tu fiesta. El esposo no dice nada si lo reconocía como Mesías, ni mucho menos, pero curiosamente, por esas cosas de Dios, lo había invitado a Jesucristo a ser parte de su boda. Y fue el que le salvó la fiesta en el momento justo y oportuno. Cuando vos invitás a Jesucristo a ser parte de tu vida, familia, matrimonio y economía, Él va a ser el que te va a salvar la fiesta en los momentos complicados. Den un aplauso fuerte a Jesús. Hay una doctrina que es la que a veces poco se habla, es una doctrina 100% cristiana y bíblica. Es la doctrina de la perseverancia de los santos. Y es la doctrina que usted y yo tenemos que abrazar a la hora de invitar a Jesucristo a ser parte de nuestra vida o de nuestro enfoque, o de nuestra fiesta, o de nuestro matrimonio, o de nuestra economía. Y es hacer que Jesucristo no se vaya. O mejor dicho, nosotros no lo dejemos ir o distanciarnos de Él. Esta doctrina de la perseverancia de los santos viene desde los primeros tiempos del cristianismo y es justamente la realidad de hombres y mujeres cristianos de verdad, rendidos y entregados a Cristo, habiéndolo invitado a Jesucristo a ser parte activa, directa, central de su vida.
que perseveran hasta el fin, sin importar cuál grande sea la circunstancia, sin importar cuán difícil sea el asunto, sin importar si hay o no hay vino, sigo adelante atrás de Cristo, sigo adelante atrás de Jesús, sigo adelante aunque estén matando a los cristianos, no me importa. Eso fue lo que estableció la realidad de que el Evangelio le llega a usted y a mí a nuestras latitudes. Hombres y mujeres que no les importó entregar su propia vida por Jesús. Eso es invitar a Jesús a ser parte de la vida. No es solamente establecer un parámetro de victoria y grandeza, cosa que está bien, sino saber que hay momentos que por la fe usted gana y vence. Pero también, según Hebreos 11, por la fe hay momentos donde tiene que aprender a sufrir. O tenemos que aprender a sufrir por la fe que decimos tener en Jesucristo. A nadie le gusta que por alguna razón se le acabe el vino laboral y que lo despidan del trabajo por no mentir. Es injusto, pero a veces hay que aprender a sufrir el dolor del despido por no dejarme caer en las negligencias o en las presiones que me ponen y mostrar por mi fe que yo me mantengo íntegro igual, aunque me despidan. Ni loco miento por vos, ni loco miento por usted, ni loco miento. Por ejemplo, eso es mantener a Jesucristo en el centro del asunto, tenerlo presente en la fiesta y hacer de Él la persona que de verdad sea relevante en el lugar donde estoy. En segundo lugar, lo que veo y observo que la solución está en que Jesús es el que se encarga de proveer para tu necesidad. La Biblia nos cuenta que justamente se quedaron sin vino. Se estaba por terminar la fiesta. No terminaban de saber qué hacer. Iban a caer en vergüenza los novios y las familias de los cónyuges, porque de repente la fiesta había terminado antes de tiempo. Usted y yo más de una vez corremos serios riesgos de caer en vergüenza por nuestras conductas erráticas, erróneas, pecaminosas. Muchas veces, alguna vez no se preguntó por qué aquel hermano que hace tan mal las cosas o amigo que hace tan mal las cosas parece que no se le divulga tanto y yo que me mandé una sola ya me mandaron al frente por todos lados. Es que en el estado de desarrollo de la vida es Jesús el que provee para tu necesidad, pero curiosamente es el que se encarga de librarte de la vergüenza. Yo no sé usted, pero sí sería muy bueno que usted piense lo vergonzoso que era su vida antes de conocerle a Él. Algunos dicen, bueno, no, yo no era tan jorobado, mis pecados no eran tan graves, pero aún así estabas en un estado vergonzoso por la vanidad y el orgullo de no reconocer a Jesucristo o no haberlo invitado a Él a ser parte de tu vida. Jesucristo viene, se acerca, está en medio del asunto, está en medio de tu vida para librarte de la vergüenza, para librarte de los errores, para librarte de aquellos imprevistos o aún negligencias que tuviste, por lo cual se te terminó el vino. Jesucristo está para librarte y para proveer para tu necesidad en medio de la relación afectiva con tu cónyuge, con tu amigo o con la persona que amás que de repente hoy no está cerca tuyo, llámese hijo o como sea. Jesucristo está para proveerte en medio de tu necesidad económica también, sacarte o librarte de la vergüenza de los malos caminos o de los errores cometidos, porque Él no está fuera de la fiesta. Él sigue estando en la boda de tu vida. Es la Biblia en este pasaje que leímos en lo que nos cuenta que Jesús pidió que llenen esas tinajas de agua. Y una vez que la llenaron le dijo a los sirvientes, ahora tomen de ese agua. Carguen las jarras de ese agua y llévenla. Y el maestresala fue el que reconoció, sin saber qué había pasado, que ese agua ya no era más agua, sino que era vino. No sé cuándo se transformó en vino. No nos dice la Biblia si fue en las tinajas o fue en las jarras o fue cuando el maestresala probó. No lo dice, pero la realidad es que el asunto pasó. Jesucristo proveyó para la necesidad del momento. Yo no sé cómo va a ser para desarrollar el milagro de la provisión que vos estás necesitando, pero sí te puedo garantizar por la palabra que Jesucristo lo va a hacer. Y lo va a hacer por vos. Y van a ser otros los que van a probar y degustar lo que Dios hizo por ti. Aleluya. Aleluya. Claro, es Jesús el que se encarga de llevarnos de la escasez a lo bueno. No había, pero sin embargo proveyó y algo bueno. Proveyó y algo bueno. Claro,
Es su palabra la que nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es su palabra la que nos enseña, siempre te sustentaré, siempre te sostendré, siempre te sustentaré con la diestra de mi poder. Claro, es Él el que se encarga del asunto. Y en tercer lugar, la solución está en que Jesús siempre te lleva de lo bueno a lo mejor. Siempre te lleva de lo bueno a lo mejor. Fue el maestresala el que tomó el vino y dijo, ¡wow! ¡Qué vinazo! Y fue inmediatamente asombrado a ver al esposo y le dijo, che, vos haces las cosas al revés. Siempre se sirve el peor. Perdón, siempre se sirve el mejor, para que mientras que están tomando y el paladar va más o menos afinado, pero después de algunos tragos de vino, y bueno, después cuando ya les pasó el mejor, que es el más caro, y mandale el otro, total, los muchachos, ya después el paladar ya no importa, mandale nomás. Y vos hiciste al revés. Le digo que el maestresala y probablemente el esposo no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Porque Dios siempre te lleva de lo bueno a lo mejor. No solo te deja estancado o limitado en las cosas buenas que te puedan pasar, sino que Él tiene un proyecto de llevarte a algo mucho mejor. No solo está para proveerte el trabajo que estás necesitando, la mejora en la relación laboral, la mejora en la relación conyugal, la mejora en la relación con tus hijos, la mejora y la posibilidad de seguir de fiesta, sino que se está proyectando a que de verdad lo que venga por delante sea muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Sea de lo de primera calidad, de primerísima calidad. Es Dios el que se encarga y promete permanentemente la realidad de que siempre lo de Dios es mejor. O mejor dicho, siempre Dios tiene algo mejor para vos mañana. Puede ser que hoy no lo terminemos de entender y me cueste darme cuenta, pero la realidad es que es Dios el que se encarga de proveer todo lo necesario para que mañana mi matrimonio esté mejor, mi vida esté mejor, mi economía esté mejor, mi salud esté mejor y el proyecto de vida que tengo verdaderamente esté caminando en cosas muchísimo mejores, más sabrosas y más ricas de las que vengo caminando hasta hoy. Uno de los ejemplos extraordinarios de estos es por allá por Nehemías, cuando de repente estaba complicado porque los estaban queriendo pelear y fue Nehemías el que expresó cosas como, por ejemplo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Son cosas que usted y yo tenemos que aprender bajo la realidad de que aunque las cosas puedan estar medias complicadas y haya pelea alrededor o parece que se acabó el vino, usted y yo podamos declarar con profunda fe y confianza en Dios, sí, el Dios de los cielos, Él se encargará de prosperarme, Él se encargará de sacarme de esta situación, Él se encargará de mejorar esta relación. Nosotros, sus siervos, nos vamos a levantar y a edificar. Vos, siervo de Dios, te vas a levantar y a edificar, pero en realidad el que hace la obra es Él. Es Pablo escribiéndole a los Efesios el que dice, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos o entendemos. Hay un proyecto de Dios para vos que va más allá de lo que se te pueda llegar a ocurrir en la cabeza o de lo que puedas llegar a entender. Es más, Pablo escribiéndole a los Corintios dice, muchachos, el diseño y lo que Dios tiene para ustedes todavía ni siquiera lo pensaron, todavía no subió al corazón, todavía no apareció, pero eso es lo que Dios tiene. Mucho más grande que eso es lo que Dios tiene para los que le aman. O sea, para usted y para mí. El secreto fundamental está en que usted y yo seamos de verdad los que obedezcamos a María, la madre de Jesús. Y no porque tengamos que ser mariolátricos, ni tampoco porque tengamos que cambiarnos de religión evangélica a la oficial, sino simplemente porque el secreto, de verdad, para que el vino vuelva a existir y podamos ir caminando en el proyecto, es obedecer a María como lo obedecieron los sirvientes. Porque María les dijo, hagan todo lo que Él les diga. Entonces usted y yo, el secreto verdadero está en que aprendamos
a obedecer ese único mandato que aparece en la Biblia, que María a Dios, de hacer todo lo que Jesús nos diga. Porque los sirvientes empezaron a obedecer la palabra de Jesús y llenaron esas tinajas de agua, y fue donde se produjo el gran milagro. Porque usted y yo, caminando en las palabras de Jesús, también tenemos que hacer lo mismo, aprender a llenar estas tinajas que más de una vez están vacías, dejarlas llenar de ese agua que no es un agua H2O, sino que es un agua viva. Y según el mismo evangelista Juan, un poco más adelante, dice que Jesús estaba hablando de ese ríos de agua viva y se estaba refiriendo al Espíritu Santo. La realidad es que el milagro extraordinario que usted y yo necesitamos para que las cosas no acaben antes de tiempo es que las tinajas estén llenas, no vacías, pero no llenas de cualquier cosa, ni siquiera de vino, sino de ese agua viva, efectiva, poderosa, que la Biblia la grafica, que es el Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma, no hay otra forma. Es hacer todo lo que Él nos diga. Es hacer todo lo que Él nos diga. Y el versículo 11 termina, y ya con esto termino. El versículo 11 termina diciendo: y sus discípulos creyeron en Él. Y después la historia nos sigue contando el evangelista y todo el resto del Nuevo Testamento. Pero al final del evangelio, de los evangelios, hay una historia curiosa con un personaje llamado Tomás. Acá comenzaba la historia, acá comenzaba el asunto. Entonces los discípulos empezaron a ver que Jesús era verdaderamente alguien sobresaliente, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías esperado. Ahora tengo que ser honesto con usted y contextualizándonos en el tiempo. Usted ya conoce el final de la historia. Usted y yo ya sabemos, por el conocimiento de su palabra, que Él es el Mesías. No necesitamos grandes milagros que los haga gloria a Dios para poder ayudar a creer a otros, pero a mí me basta. Entonces en usted y en mí se cumple aquel principio con el cual Jesús lo desafió a un personaje llamado Tomás, que le dijo algo parecido. Oh, bueno, Señor, si yo no meto el dedo y no meto la mano, no creeré. Ajá. Bienaventurados los que creen sin ver. Le dijo, porque el principio de Dios para usted y para mí, a la hora de que se nos acabó el vino, no es esperar que Él haga grandes cosas para después creer en que Él lo hizo, sino el principio para usted y para mí, conociendo ya la historia, es aprender a creer para que Él lo haga. Dice que Jesús hizo y sus discípulos creyeron en Él. En el caso suyo y mío tiene que ser al revés, para no caer en el error de Tomás. Usted y yo no somos de los que vemos para creer, sino de los que creemos y después vemos. Cierre sus ojos, los músicos pueden ir subiendo, por favor. Ninguna solución vas a encontrar en una religión hueca y vacía, o en prácticas o en rituales huecos y vacíos como estas tinajas que se usaban justamente para eso. Ahora, la verdadera solución al asunto vino en hacer todo lo que Él diga. Y la orden simple que Él dio en ese momento fue: llenen esas tinajas de agua. Hoy la orden que Él me dio es exactamente la misma. Decirles que llenen las tinajas de agua. Estás enfrentando un conflicto serio, complicado. Estás a punto de enfrentar niveles serios de vergüenza, de escasez. Estás a punto de que la fiesta se termine. Estás a punto de que aquel proyecto termine en bancarrota. Hoy la propuesta del Señor es a que te dejes llenar como vasija de agua. Como aquellas tinajas que estaban vacías, hoy la pregunta es: ¿de qué estás lleno? Aquellas estaban vacías, vos y yo como tinajas. ¿De qué estás lleno? ¿De bronca, de enojo, de rencor, de distancia, de mal humor?
de promiscuidad, de pornografía. ¿De qué estás lleno? ¿O estás vacío, hueco, con ecos en tu vida donde no terminás de encontrarle la vuelta a la vida? Hoy una vez más Jesús nos está ordenando y nos está diciendo: llenen la tinaja de agua y yo me encargo de hacer el milagro. Déjate llenar de la presencia de los ríos de agua viva, Espíritu Santo, y yo hago el milagro, te dice Dios. Y yo hago el milagro, dice Jesucristo. Y yo ese agua me encargo de que se transforme en vino, para que no caigas en vergüenza, para que la fiesta siga y para que otros admiren lo que acabo de hacer. Para que otros vengan y te digan: ¡qué bárbaro! Es mucho mejor esto que lo que me mostraste la semana pasada, el mes pasado o hace 10 años. Esto sí que es bueno. Esto sí que es buen vino. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo en esta noche quiero simplemente orar al Señor para seguir lo que Él nos dice. Y Él nos dice que nos llenemos de su Espíritu, de su agua. Y vamos a ver, porque creemos en las grandes cosas que Él hará. Llená las tinajas de agua, que yo me encargo del resto. Llená las vidas de mi espíritu, que yo me encargo del resto. Déjate llenar por el agua de Dios, déjate llenar por su Espíritu y Él hace el resto. Aleluya, 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 aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien en esta noche necesita ser lleno del Espíritu Santo. Alguien en esta noche dice: sí, yo me siento vacío, pastor. Yo me siento como esas tinajas, sí, pastor. Es más, yo a veces me siento lleno de otra porquería que nada tiene que ver con el agua de Dios. Hoy quiero hacer un proceso doble. Quiero vaciarme y quiero llenarme. Quiero vaciarme de lo malo y llenarme del agua del Espíritu. Aleluya. Alguien en esta noche dice: sí, yo, pastor, me empiezo a dar cuenta de que necesito esa llenura, de que necesito que Dios haga algo en mí, de que necesito de que el vino vuelva a estar, vuelva a fluir, porque no se terminó. Se me complicó la vida marital, se me complicó lo laboral, se me complicó y no sé qué hacer. Déjese llenar por ese agua de Dios, déjese llenar por ese río de agua viva, déjese llenar por ese agua viva, déjese llenar por ese Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Pueblo